Hola, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Viernes Santo, hoy estamos aquí acompañándote. Vamos a tener un compilado de todo lo mejor, de las mejores notas que han sucedido en los últimos días aquí en el programa. Así que prepárate, porque te como que te vamos a estar acompañando. Hoy no se come carne, obviamente, no, así que... No, ¿todos católicos aquí? Sí. Sí. Judía. Judía, claro, Tati judía. Así Soy que el bueno, judío. hoy está... Pero, Soy el cupo del programa. pero venís de no comer harina. Sin harina, Venís de no claro. comer harina por Esa. pesas, claro que sí. Bueno, arranquemos, vamos. Yo hubiera hecho otras cosas. Y sí, después sí, pero en ese momento estaba enseguecido. Esto era lo que veníamos prometiéndote desde la semana pasada, este video inédito, un video que acaba de ver la luz luego de estar oculto durante muchísimos años. Todos conocemos el crimen de Ángeles, ha sido un crimen que realmente paralizó al país y la sorpresa cuando supimos que era Mangieri quien lo había cometido. Y hoy, años después, aparece este video, Martín. Por primera vez, Mariana, vamos a escuchar y ver a Jorge Mangieri confesando el crimen de Ángeles. Es un material que estuvo oculto durante 12 años. 12 años. No se trata de una indagatoria, no se trata de un documento judicial, esto no se expuso en el juicio, esto no se vio nunca. ¿Y por Esto no se vio por nunca. qué se grabó este video? Porque una de las... A ver, vamos a explicar el contexto. Sí. Esta reunión se da el 15 de agosto del año 2013. 10 de Ángeles junio es el día que se fue asesinada. asesinada el 10 de junio, es decir, 2 meses después del crimen. Marcelo Biondi y Miguel Ángel Pierri, junto a peritos y secretarios, se juntan con Jorge Mangieri en la cárcel de Seiza. Biondi, su abogado en ese momento junto a Pierri, va a estar presente hoy para hablar de este video con nosotros también. Testigo fundamental de esto. De hecho, ahí está, mirá, ese es Biondi. Ese es Biondi. Ese que sí. se ve es Marcelo Biondi. Sí, sí. Lo que va a contar Jorge Mangieri es algo que no contó nunca, por lo menos no para afuera. Les vamos a contar cuál es la versión de Jorge Mangieri, un femicida. Van a ver a Jorge Mangieri llorando, van a ver a Jorge Mangieri mintiendo, van a ver a Jorge Mangieri diciendo que lo que le hizo Ángeles fue un accidente. Estamos hablando, repito, Vamos a ir para atrás un poco en el Sí. caso para recordar cómo fue el momento en el que la fiscal decide, ¿no?, finalmente pasar de una testimonial, porque Mangieri iba a declarar como un testigo. como un testigo. Cuando termina confesando de alguna manera, digo, porque no fue directa su confesión, dijo, yo soy responsable de lo que sucedió en Rabiniani. 2360. Exactamente. Luego de esa confesión... Mi mujer no tiene nada Mi que ver. mujer no tiene nada que Me acuerdo ver. su Lo palabra. mandan a la cárcel de Seiza. Y en Sí. la cárcel de Seiza tiene esta reunión, que quedó grabada por alguien. Alguien prendió una cámara oculta, no sabemos quién es, si es alguien que estaba en la reunión o alguien del servicio penitenciario, y grabó estas imágenes, que insisto, estuvieron guardadas, que esto es todo una novedad, porque en el mundo de las redes sociales es difícil guardar algo 12 años. Bueno, 12 años en los que nadie vio estos videos Aparte, hasta lo el día de hoy. cierto es que la opinión pública que ha tenido una enorme participación en este caso, ¿no?, nunca lo escuchamos a Mangieri. Nunca lo escuchamos. Pudimos saber cómo hablaba, cómo era. Era una persona muy misteriosa. Inclusive en el momento en que queda detenido fue una sorpresa. Este hombre abrazó a la madre de Ángeles minutos antes de confesar su asesinato. Diana, estando él detenido, seguíamos pensando socialmente que había sido el padrastro. Exactamente. Que había Pero sido todos que es estábamos todo- ensañadísimos. Es Pero todo no un- solamente era la opinión, la justicia también. Que, claro, la justicia también, Mariana, vos tenés muy buena información del caso. La justicia también sospechaba de Opatovsky, Exacto. pero esta persona que está acá va a contar, esta persona Mangieri, femicida, recontra condenado, no tiene ninguna instancia de apelación, que actualmente está en la cárcel de Rawson, en Chubut,
Ahora le voy a contar cómo está preso. Qué Había paradoja, sido- ¿no? Había sido... Exactamente. Sí. En la cárcel de Rawson. Insólito. Es tremendo. Insólito. Él había estado de compañero de celda De mucho, de Pero Leonardo últimamente hablamos, Fariña, sí. de tantos. No, últimamente hablamos, no había sido, bueno, no recuerdo ahora quién, pero había sido quien lo había ayudado Sí, que lo había a ayudado a una de las integrarse. últimas Sí, personas a una de los detenidas. últimos que hablamos, sí. Igual El video, fiscal perdón, Paula Azaro. Perdón, en ¿de esta lo causa, Toki o no? La fiscal Paula Azaro en esta causa tuvo una participación extraordinaria. Extraordinaria. Fue ella la que lo escuchó declarar como testigo y le sacó la confesión o dio principio a lo que fue la Y confesión. tuvo la rapidez para hacerlo de forma tal que luego no entorpeciera la causa, ¿no? Porque también podría haber le- sucedido. Hemos extraído, Mariana, partes que hablan de eso que dice Mauricio. Y cuando quiera, Mariana, tenemos la primera parte. El primer adelanto es, insisto con esto, Mariana, y perdón que sea reiterativo, es la primera vez que se lo va a escuchar y ver a Jorge Mangieri hablar del crimen, del asesinato que él cometió contra Ángeles Rawson. Él no sabía que estaba siendo grabado, ¿no? Lo vemos, adelante. Hubiera hecho eso, pero en ese momento no sé por qué no lo hice, no puedo explicar, Yo ahora veo todo, o después que pasó todo, como que hubiera hecho otras cosas. Y sí, después sí, pero en ese momento estaba enseguecido, nada, me pesaba, no vi que fue un accidente. Si esto te indigna, no sabes lo que falta. Esta es la primera parte, lo dividimos en varias partes. Tenemos también a Biondi, que fue testigo en esta charla y testigo de tantas charlas, Lo vi ¿no? ahí. Sí, que ahora va a estar con nosotros aquí en presencia para también poder agregar información de lo que no se ve en el video. Esto que dice Mangieri es fundamental. ¿Por qué? Porque si vos diseccionás cada parte, tiene un porqué. Por algo Mangieri dice, fue un accidente. Por algo Mangieri dice, en ese momento estaba enceguecido. Por algo Mangieri dice, me pesaba. Eso tiene una explicación. Y tiene una explicación Eso cultural. eso tiene un porqué. Porque eso que explica Mangieri, en esto que es tan solo el comienzo, lo que tenemos, es la previa a la confesión. O es Claro. la explicación de su confesión. Porque Exacto. nosotros le vamos a contar acá. ¿Qué es lo que dice Mangieri que pasó ese 10 de junio a media mañana, ese 10 de junio del 2013 a media mañana, en el edificio de Ravignani 2360? ¿Esta es la conversación en la que todo cambia? ¿Esta es la declaración No. que él era como testigo en No. la que todo cambió? No, esa declaración que vos decís, Tati, se dio ante la fiscal María Paula Azaro. Esto que estamos viendo no lo conoce la fiscal, no está en el expediente. Esto es lo que contó el hijo de Pierri con Leo Rosenbus. ¿Se acuerdan ¿Se esa acuerdan? famosa Entre otras- frase Esto es lo que cuando... contó el hijo de Que le Pierri. dijo, fue Exacto, Mangieri. que dijo, Perdón, pero si la mató Mangieri. Son palabras de la cultura femicida de manual, detesto decir de manual, porque por supuesto cada femicida y cada delincuente es diferente, pero apelar al enceguecimiento como una pasión, justamente, remite a aquello que llamábamos antes crimen pasional, es decir, no poder controlar, no poder dominar en absoluto las emociones, ser objeto, el mismísimo femicida, de algo del orden de lo incontrolable y por ende matar. Esto luego se repite antes de Mangieri y después de Mangieri en un sinfín de testimonios de un montón de femicidas. Apelan al mismo recurso. Y El te voy a dar enceguecimiento. otro recurso. Mangieri llora. Claro, también. Sí. Mangieri va a llorar en estas imágenes. Mangieri, para que esto quede claro, es un femicida, recontra condenado, es un mentiroso, porque suele mentir, y además esto esconde una indignante, te diría, historia de amor entre Mangieri y su mujer. Diana Saetone era en ese momento la esposa y lo es actualmente. Diana Saetone, 12 años después, Sí, lo al sigue lado, yendo sí. a ver a la cárcel, ahora más difícil porque está a 1500 kilómetros. Sí mismo, este hombre. Y les prepara la merienda en la casa de Mangieri. Digo, fueron 11 años donde esta nena creció también con familiares Terrible. de Mangieri. Sabemos que Ángeles se defendió como pudo, con todo lo que pudo. Eso quedó demostrado en el mismo cuerpo de Mangieri y es la razón por la cual la fiscal se termina dando cuenta, ¿no?, que era realmente el responsable. Absolutamente, y porque tenía heridas que le pidió a su primo, policía, o en realidad el primo de su mujer, policía, que se las tape quemándoselas. Ujú.
Estuvo rodeado de infinidad ¿Te de acordás, cosas. Martín, El que habló de caso- torturas? Claro, Él él dijo- intentó Bueno. taparlas con la tortura, Mirá qué buen supuestamente. piedad, pero- Guido, mirá Claro, que- los apremios ilegales, ¿no? Acá va a hablar de los supuestos apremios a los policías. En estas imágenes Mirá. va a hablar de los supuestos apremios de los Ahí es donde la policías. fiscal convoca a los médicos para peritar esas heridas que él supuestamente tenía por los apremios y los peritos le dicen, no, esta es una herida arriba de otra herida que está para Exactamente. tapársela. Te Él adelanto se otra cosa. levanta la remera adelante Sí. de la fiscal y la fiscal cuando ve las heridas le pregunta e inmediatamente le dice al personal que estaba tomando la declaración, cambie, la declaración ya no es más testigo, ahora es imputado. Y lo manda a una habitación de al lado con unos policías que siempre se dijo que él intentó suicidarse o tirarse de un cuarto piso. Donde Déjame estaba agregarte, temprano. Doc, una cosita de lo que Sí. vamos a ver en minutos en esta, porque es largo, Mariana. Sí, vienen varias Todo lo partes. tuvimos, son varias partes. Él en un momento dice, él que es un mentiroso, mirá cómo le trabaja el inconsciente, porque les dice a sus abogados, yo no la violé, yo no la golpeé. En ningún momento puedo decir yo no la maté. Claro. Lo repite varias veces. Yo no la violé, yo no la golpeé. Nunca dice yo no la maté. Recordemos que Ángeles Rawson murió porque su asesino, Jorge Mangieri, la asfixió con las manos. Él no puede decir yo no la maté. Está con nosotros el doctor Marcelo Biondi, abogado de Mangieri en su momento. ¿Cómo estás, Marcelo, tanto tiempo después? Hola Mariana, un placer estar con vos, con Martín, con todos ustedes. Buenas tardes Mauricio. ¿Te acordás de cuando se hizo este video? Y el video... ¿Esa charla que preciso, tuvieron? Yo tuve varias entrevistas con Mangieri en el penal, ¿no? En la unidad. Y también acá en tribunales. Me acuerdo, sí, por las personas que pueden llegar a estar, lo que sí, bueno, no sé quién filmó eso, ¿no? Yo no acostumbro, jamás filmé a ninguna persona de la... ¿Sabías que de las existía este clases. video o no sabías? No, no sabía. No sabías. ¿Recordás Este, quiénes estaban en ese momento en la reunión? Sí, porque es... ahí advierto que, bueno, yo estoy mucho más joven en la parte que sale la filmación y después me parece que es una reunión que vino Gabriel Boselli, que es perito de ADN, y después estaría... Esa es una abogada O sea, él que estaba colaborando intentando y en estaría esa Pierri reunión- también. En esa reunión él le estaba explicando supuestamente lo que había ocurrido. ¿Él solía cambiar los hechos cuando los relataba? No, son muchas reuniones que para mí, o sea, yo me limité al trabajo técnico desde ya, pero la causa tomó tanta repercusión que cada persona que asumía o venía a hacer alguna labor al expediente quería conocer a Mangieri. Entonces se terminaba yendo a hacer una entrevista. Yo quizás no era necesario que esté por una cuestión que ya tenía comunicación y había hecho las presentaciones y delineó la estrategia. Pero hasta acá, hasta en esa ese charla, momento. ¿qué creías que había hecho Mangieri con Ángeles? No, bueno, eso lo sabe él nada más y bueno, hoy está con Porque una... él ahora lo vamos a ver, Él ¿no? está con una sentencia firme hoy. Yo, como en esta cosa me tocó ser defensor, más allá de los años que pasaron, no me voy a explayar sobre el hecho, digamos, de que si él la justicia consideró que es culpable Si el del doctor, homicidio. perdón, si el doctor Biondi no se enoja, yo te voy a contar, Mariana, no porque me lo haya contado el doctor Biondi, ni tampoco el doctor Pierri. Yo te voy a contar qué le dijo o qué dice hasta ahora Mangieri de lo que pasó esa mañana del 10 de junio. A ver si coincide con lo que decía 10 años atrás. Vamos a la primera parte entonces Dale. del video. Adelante. Yo jamás le pegué, ni la violé, ni intenté violarla, eso se lo juro por lo que quiera. Eso, digan lo que digan, eso es todo mentira. Eso lo juro por lo que más quiero en la vida. Yo jamás le pegué a una piña, ni la quise violar, ni la violé. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Eso lo juro por lo que más quiero en la vida. Eso jamás. Y lo otro que no cierra, que es increíble, es lo que pasó. Yo no... Vuelvo a repetir, ojalá pudiera... Nada, no sé si está la presidenta, la acuso a la presidenta. No, yo no tengo por qué no acuso a nadie porque no fue nadie.
No acuso a nadie porque no fue nadie. Eso decía Mangieri. ¡Qué Y basura! falta Presidenta. muchísimo para que sigas escuchando. ¡Qué basura, por Dios, María! No te... Vos que conocés, que leíste el expediente, Sí. ¿no se te revuelve el estómago cuando escuchás esto? Me acuerdo, ¿sabés qué pensaba recién? Las dudas que había acerca de cómo había muerto Ángeles. Porque hasta que se pudo confirmar que había muerto por asfixia, todos creíamos que había muerto por el camión que la había Que la aplastado. de hecho, la primera autopsia del perito Konopka dice que había muerto por el aplastamiento. Esto Biondi lo sabe muy bien. Después, una segunda autopsia que se hizo... Lo cual lo podría haber beneficiado a Mangieri. Lo podría eso. haber beneficiado. Ahora vamos a ver en el resto de los videos la manera en que se expresa él. Acá lo tenemos al doctor Biondi, que fue su abogado en el momento, para repasar un poco lo que fue este caso y darle valor a este material inédito que un poco pone a la luz de todos, ¿no?, lo que es este hombre. Que repetimos, Mariana, que es la primera vez que se ve, que no estaba en el expediente, no estuvo en el expediente, no estuvo en el juicio oral. Es la primera vez que se conoce un video de Jorge Mangieri hablando. Y mostramos al principio del programa un pedacito donde él hablaba del accidente y hablaba también de que le pesaba y que hubiera hecho cosas distintas. Ujú. Si querés, Mariana, Vamos a escuchamos de repetir vuelta eso. la primera partecita. Yo voy a explicar por qué dice eso. Y finalmente voy a explicar cuál es la versión de los hechos de Mangieri de ese día. Ahí vamos, adelante. Hubiera hecho eso, pero en ese momento no sé por qué no lo hice, no puedo explicar, no. Yo ahora veo todo, o después que pasó todo, como que hubiera hecho otras cosas. Y sí, después sí, pero en ese momento estaba enseguecido, nada, me pesaba, no vi que fue un accidente. Estaba enceguecido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cuenta Mangieri? Mangieri le cuenta a sus personas más íntimas que esa mañana, aclaro, esta es la versión de Mangieri, que sabemos que es mentira porque Mangieri es un femicida que intentó violar a Ángeles Rawson y no pudo porque Ángeles Rawson con sus 16 años salvaguardó su integridad sexual. ¿Qué es lo que dice Mangieri? Que él estaba limpiando en el palier, que Ángeles llega, que le dice negro de mierda, De la nada. rarísimo, que según Mangieri él ya venía soportando esos insultos de Ángeles. Cualquiera que conoció a Ángeles con todas las descripciones que hemos tenido de ella, Imposible sabemos que que haya era dicho eso. súper cálida, empática, Imposible. nada, o sea, más alejado imposible. Que en ese momento él estaba transitando o estaba acompañando a su mujer Diana en un cáncer que tenía y que estaba nervioso por esa situación y que debido a eso la empuja a Ángeles. Ángeles se va para atrás, golpea su cabeza con la pared y se desvanece. Cuenta Mangieri que después la sube al 8º piso, donde él vivía, que le da de oler algo fuerte, vinagre, detergente, algo fuerte, creo que era vinagre, que Ángeles no reaccionaba. Ahí se da cuenta que estaba muerta, decide ponerle una bolsa en la cabeza del supermercado Día, meterla en una bolsa negra y tirarla a la basura. Por eso, ahora que sabemos esto, ese material cobra otra fuerza. Por eso él dice, yo no me di cuenta que fue un accidente en ese momento. Porque ¿qué es lo que está diciendo él? Yo hubiese actuado distinto sabiendo que era un accidente, hubiese pedido auxilio. Porque él dice, me enceguecí. Él dice, me enceguecí en el momento en que ella me dice a mí negro de M. Entonces me enceguecí, no supe qué hizo. ¿Por qué dice me pesaba? Me pesaba que ella esté desmayada y yo no saber qué hacer. Y las Por heridas supuesto, en la perdón, barriga. pará, quiero decir esto porque lo quiero repetir. Esto es mentira. Quedó comprobado que en alguna parte del edificio, no se sabe si en el sótano o si en su casa, Jorge Mangieri intentó abusar sexualmente de Ángeles Rawson. Ella se defendió. Como no la pudo violar, la estranguló con sus manos hasta matarla y después la tiró al contenedor de basura. Perdón, Doc. No, justamente eso. Las heridas que él tiene en la barriga, en el estómago, muestran que hubo más que un empujón, sino que hubo una batalla, una Exacto, lucha. ella se Y defendió. es probable que en lo que él refiere, salí de acá negro de mierda o algo parecido, tenga que ver con alguna agresión Pero sexual perdón, que aún inició. habiendo dicho Ángeles, pues es importante claro. remarcar esto, aún habiendo dicho No, una pero- expresión semejante,
ella, Ángeles Rawson, que por supuesto como expresión sería condenable, Que no la dijo. que lo aclare. Que no la dijo. De ahí que no la dijo. empujarla, matarla y todo lo que Una vino. habiendo dicho negro de mierda, la respuesta no puede ser. Pero entiendo igual. a dónde va el No, doctor, yo lo que que apunto- quizás él toma La agresión eso. sexual, ahora vamos a Sí, mirar lo que le contestó. entiendo. Le contestó lo que se le ocurrió. Le puede haber contestado cosas peores. Podría ser, lo que él está refiriendo es un intento de agresión sexual y ella diciéndole un insulto. Negro de mierda, hijo de Sí, su pero no madre, es lo que él o dice que acá. sea. Él No lo es que dice acá es claro. que él estaba limpiando muy cómodamente y que ella entró y Bueno, de la por nada eso, lo insultó. oculta la agresión sexual. Exactamente, Oculta la lo que verdad, siempre hizo. porque Mangieri es un mentiroso, además de ser un femicida. Y yo te decía, Mariana, él en esa reunión no le puede decir a las personas que lo están escuchando, yo no la maté. Por eso él dice, yo no le pegué y yo no la violé. Que también es mentira. Pero no le puede se decir, yo murió la por maté. accidente. Es más, en alguna parte va a decir, no fue nadie. Qué bárbaro. Vamos a repetir la segunda parte que ya... No sé si esta parte la vimos todavía, ¿no? Sí, esta parte sí, pero Sí. vale la pena. Ahora con Sí, esta para poder ver información- el correlato entero. Adelante. Yo jamás le pegué, ni la violé, ni intenté violarla, eso se lo juro por lo que quiera. Eso, digan lo que digan, eso es todo mentira. Eso lo juro por lo que más quiero en la vida. Yo jamás le pegué una piña, ni la quise violar, ni la violé. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Eso lo juro por lo que más quiero en la vida. Eso jamás. Y lo otro que no cierra, que es increíble, es lo que pasó. Yo no... Vuelvo a decir, ojalá pudiera... Nada, no sé si está la presidenta, la acuso a la presidenta. No, yo no tengo por qué no acuso a nadie porque no fue nadie. No acuso a nadie porque no fue No fue nadie. nadie. Porque él dice, porque por eso es el no fue importante. nadie. Porque el no fue nadie para él fue un accidente porque yo teóricamente la empujé, entonces no vino alguien de afuera a matarla. Escúchame, si está Fue la un presidenta, accidente la lo que acuso pasó. a la ¿Cuál es mentira? presidenta. De hecho, la teoría de la madre. Pero aparte es insólito, porque imagínate que si fuese un accidente, ponerle una bolsa en la cabeza, tirarla a un contenedor, Porque o sea, es un todo femicida es mentiroso. exacto. Y esto es indignante, Y, él, Mariana, y también indignante. explicado, y seguramente vos, Franco, me vas a poder ayudar más por algún psiquiatra, digamos, cualquier psicópata de estas características, enseguida lo que hace es tratar como un objeto, ¿no? A esa, Por supuesto, a esa persona. la violación, el intento de violación y el femicidio no dejan de ser manifestaciones de un intento de dominio. Estamos todo el tiempo en el terreno de la voluntad de dominio sobre el cuerpo femenino, sobre el cuerpo ajeno. Pero este caso es tan emblemático, y esto indigna tanto también, Mariana, por el hecho justamente de las bolsas de residuos. No es un dato menor. Los cuerpos de las mujeres asesinadas van a parar a la basura porque son considerados por la cultura femicida basuras. Exacto. Son basura, son Descartables. restos. Esto se ve en un sinfín de femicidios al día de hoy. Entonces, no es que él la tiró a la basura solamente porque manipulaba basura, porque era encargado de un edificio, sino sencillamente porque eso es basura. Y él no fue nadie, también es importante. Y Martín lo resaltó, y yo quisiera subrayarlo aún más. La idea de no fue nadie no solamente es para desmarcarse él como el femicida que fue y que seguirá siendo siempre, sino por la idea de que estos cuerpos que son matables los puede matar cualquiera, porque el destino de estos cuerpos es morir. Exacto. Ahí estábamos viendo las Las imágenes de los rasguños que tenía en su cuerpo Mangieri, los rasguños que trató de- representan la defensa de Ángeles, ¿no? Y él que trató de tapar con otras heridas. Absolutamente. Él Tenemos tuvo la más. En el En el colaboración de siguiente los fragmento Sartori. que tenemos, perdón, Doc, en el siguiente fragmento que tenemos, este hombre que está acá es testigo. Doctor- Es clave, el doctor Biondi. ¿Por qué? Porque lo siguiente que vamos a ver es Mangieri diciéndole a sus abogados, yo no les puedo mentir a ustedes, yo a ustedes les estoy diciendo la verdad. Y en realidad les estaba mintiendo. ¿Recordás este momento? Vamos a recordarlo juntos, Sí, Marcelo. sí. Adelante, sí me vamos. acuerdo ahora. Yo les digo la verdad porque yo sé que con esa no ustedes cuentan, a mí no me sirve decirle algo que no fue, porque a usted no le sirve, ustedes me están defendiendo impresionantemente y no me puedo mentir. Si yo le digo una mentira y después no es verdad, yo no quiero dejarlo a usted pagando, ¿me entiende? Entonces no puedo decir algo que no pasó o algo que no fue. No deja de sorprenderme nunca a mí cuando veo a una persona mentir
tan descaradamente, Descaradamente. ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes qué sensación tenían con Pierri, Marcelo? No, cuando- lo que cuenta Martín de la versión esa, en ese momento salió en un diario que no sé, creo que no está más, Tiempo Argentino, que era supuestamente un relato que había hecho en el penal de Ezeiza Mancheri. Hubo muchas operaciones en los medios, en esa época había gente que se dedicó a operar mucho, había que tener mucho cuidado porque de mi parte por lo menos la labor era siempre técnica y ¿Pero con había qué una fin se familia que había operaba? perdido una ¿Con qué joven fin? adolescente, pero acordate el cartonero, un montón de cosas que... y Una vidente. En Mantuvieron algún momento apareció una vidente. una vidente. Que decía dónde iba a estar. Ay, pero bueno, una perdón, vez- la vidente Marcelo, una ustedes vez- instalaban la teoría No, de que había de el una tema- tercera persona. Ustedes No, yo también. nunca instalé era- esa... Bueno, no, Pierri. recopilá. Pierri. Bueno, no hables de mí entonces. Bueno, en ese Yo momento, nunca instalé en ese ninguna momento teoría de trabajaban terceras junto a la personas. defensa. Sí, pero la defensa técnica, No, anda pero el hablas de expediente, que operábamos ninguna los medios presentación como- mía, ni en los medios, ni en el expediente habla de tercera persona. Ah, Pero hasta ahí, Había- hasta que él Este- decía que había sido un accidente y todavía no estaban, por supuesto, Lo que los pasa resultados que- de la autopsia, ¿no? A esta altura no. Gracias a eso también, a la tercera persona, al cartonero, la causa estuvo más de 6 meses en los medios, programas que tenían de cable 0,6 de rating medían 5 puntos, vamos a ser sinceros. Sí, pero yo quiero decir algo con respecto yo, a eso, bueno, porque nosotros, no lo la verdad, comparto fuimos desde un el programa punto de vista- que ocupó, nosotros hacíamos, de hecho, DDM y no tratábamos tanto la actualidad y copó el programa completo, ¿no? Por el interés de la gente, porque nosotros hacemos los temas que le interesan a la gente, ¿no? Y había todo el tiempo revisar, en mi rol, por lo menos como conductora, de cómo encarar el tema, ¿no? Cómo hacerlo con el mayor respeto posible, porque sabíamos la delicadeza del tema, pero también somos los medios los que hacemos fuerza para que encuentren con vida muchas veces a esas chicas que las están buscando o que son víctimas de violencia. Entonces, así como a veces los medios somos criticados por haber ocupado tanto tiempo haciendo eso, también somos los que empujamos muchas veces. Totalmente. Y bueno, y es el punto, el equilibrio, hace ¿no? Lo muchas veces difícil. que la justicia se mueva también, porque si no, a veces las instituciones de nuestro país necesitan arrancar Yo y creo y el empuje se lo que dan la los razón por la cual comunicadores. ocupó tanto lugar también es por la crueldad que tuvo esto y No, y el porque morbo, empezamos a tomar en cuenta realmente Mariana, el tema y el del morbo en la femicidio. gente, porque la gente lo consumía, le interesaba, era algo que la gente lo Sí, son seguía. esos casos que Podía ser tocan la una hija de fibra, todos ¿no? nosotros. Exacto. Podía ser la hija de sí. cualquiera y había aparecido acá en el SEAMS. Y Exacto, a la vuelta de su casa, Fíjate que volviendo al colegio. la repercusión, también sirvió para que la justicia sea durísima Por con supuesto. Mancheri, que quizás corresponda o no, desde la parte de la evidencia, es muy cercano este relato que comentó Martín y el que salió publicado en ese diario con la autopsia que hizo Félix Konopka, que después le hicieron una junta médica y lo devastaron. Sí, ahora vamos Pero a entrar con eso. Vamos a la poco más próxima no sé si parte lo de Sí, Mariana, y porque vamos con lo de la una de autopsia. las cosas que decía Mancheri, que dijo desde el primer momento, fue: a mí la policía me apretó para que yo confesara el crimen. A mí la policía llegó a decir, me picaneó para que cometiera el crimen. Lo que no decía en ese momento Mancheri es que antes de ir a declarar, había ido lo del primo de su mujer, Cecilio Saetone, a decirle: quemame las heridas del Camuflámela, arañazo de Ángeles para confundila. enmascarar justamente esos arañazos. Pero acá Mancheri, a quienes lo escuchaban en este video exclusivo e inédito, hablaba de los presuntos aprietes de la policía. Adelante. Yo cuando fui a la policía dije otra cosa, dije que no suben, dije que mi esposa no estaba, les dije, bueno, me tocó. ¿Cómo? ¿Mi esposa no estaba? No estaba, estaba en la casa de la mamá. Y cuando terminó, cuando estaba ahí, la fiscal me dijo, a usted le pasó todo, eso es increíble, usted tiene que escribir un libro, qué sé yo, se me rió y me dijo, no, esto así no va, y se fue. Eso es lo que supuestamente sucedió cuando él denuncia los aprendiz. Claro, que esto también lo cuenta la fiscal Paula Zaro. En un momento dice, pero a usted le pasó de todo, lo persiguió a la policía, lo apretaron, se contradecía a Mancheri. Porque se aparte no se había contradecía. presentado en ninguna de las veces que lo habían Dos veces citado a lo habían declarar. llamado a Claro. declarar. Y la tercera, cuando ya lo van a buscar, van a la casa
¿Y dónde estaba? Estaba en la casa del primo, que lo había ayudado a Que también era taparse los policía. riñones, que era policía. Que era policía. Y que ahora está está preso. ¿Ah, sí? Claro, está preso por falso testimonio, por haber mentido 2 veces en el juicio. Ah, mira Lo condenaron a 4 cuántos años. A 4 años No, de me prisión. parece que por encubrimiento, Martín, lo condenaron. Perdón, por falso encubrimiento testimonio y agravado. encubrimiento, exactamente, por haber encubierto a ¿Y Mancheri. por qué lo trasladan a Mancheri de Agravado por Ezeiza ser policía. a por Rawson? ser policía. Aparentemente hubo algunos conflictos en el lugar donde estaba. Venía con promedio 10 de conducta. Esto estudiaba sociología. Empezó a decaer su conducta y además inauguraron en la cárcel de Chubut, de Rawson, en la cárcel federal, un pabellón exclusivo para ofensores sexuales. Lo sacaron de Ezeiza, lo llevaron allá. Porque a él lo describían la gente que lo conocía como un tipo bonachón, me acuerdo Claro. mucho, ¿no? Esa expresión, como un tipo, un buenazo. Un tipo bueno, un buenazo, exactamente. Que le salió la violencia, ¿no? Porque es así, porque es la violencia solapada, Pero ¿no? esa Y- condición de bonachón justamente contribuía mucho con la opinión pública, es decir, hacía que la opinión pública quisiera que como el padrastro era padrastro y no padre biológico, pues se decía mucho esto en este momento. Terrible, En sí, ese momento sí, esto se decía un montón, ¿no? Y no pasó tanto tiempo, pero esa era la Argentina en 2013. Como era padrastro y no padre biológico, era un poquito más perverso quizás que el portero que siempre es bueno, que inalienablemente es bueno, Y el que es hermano. bonachón, y bueno. El hermano, se habló del hermano, Del del, hermano, del del lenguaje hermano. no verbal del Sí, padrastro. sí. En un momento, barbaridades. insólitamente, Jorge Mancheri pide estar a solas con la fiscal. La fiscal le dice, no señor, usted no puede estar a solas conmigo. No funciona así esta. Y él quería estar a solas con la fiscal. Y él dice ahí que la fiscal le dijo no, que lo dejó con policías y que ahí los policías lo volvieron a atacar. Quiero dejar en claro que se investigó posibles apremios policiales. Nada, no encontraron De hecho, hubo nada. una presentación de Julio Alá, que en ese momento era ministro de Derechos Humanos, y no se encontró absolutamente nada con respecto a los apremios Todo ilegales. mentira. Era todo Y ojo, mentira. los Vamos a la testigos próxima parte. los plantó el gobierno. Pero te puedo aclarar. Recordemos ¿Cómo? eso. Hubo testigos plantados por el gobierno Te puedo- ¿Cuáles? en esa causa. ¿Sí? ¿Hubo testigos plantados por el gobierno? Hubo muchos testigos que realmente no servían para nada. Hubo una mujer que apareció del edificio diciendo que había estado en el edificio y escuchó gritos, una pelea en el seno familiar, que el juez iba también, lo que decíamos antes, miraba mucho los medios y convocó a todo el edificio a declarar, a todos Sí, los eso me muchos, ¿te acuerdo. acordás? Sí, me Hubo acuerdo muchos cuando testigos. todo el Hubo un edificio, taxista sí. que apareció que había llevado, decía que llevó a Mancheri con 2 bolsas de Sí, residuos. también. hasta el Y había una seance. vecina que también dijo que la había quedó acosado Mancheri le había Mancheri. dado plata para tener... Sí. Estaba la vidente también. La No sé vidente, si sí. recuerdan. Tenemos a la próxima parte para seguir opinando. A ver. La fiscal, yo quería hablar con ella a solas y me dijo que no. Que me dijo que no, que tenía que estar la policía, que tenía que estar. En el momento en que ella se fue todo ese tiempo, la policía me decía eso, me decía que yo la había violado, que yo la había matado, que iba a ir preso de por vida, que la iban a meter a Diana presa, que ella estaba, que ella estaba declarando, que mintió. Ahí está lo que estabas Sí, relatando. cuando él ¿no? pedía estar a sola con la fiscal, el propio Pirri le dice, no. ¿Sabés bien que no te deja. quería aclarar, Mariana? De los dos, él en 2 segmentos dice que fue amenazado por policía. Uno con un Falcon, que no hay más de esos Falcon en es esa su época. que no imaginación. estaban. ¿Te acordás del Falcon policial? Sí, el verde. Sí, de la no, el época. verde no, policía No, tenía... con auto de sí, policía. sí. Exacto, pero ya en el 2013 hacía muchos años que no estaba en eso, no vi nunca. Claro. Y después, bueno, cuando estuvo, después que le cortan la declaración testimonial en la fiscalía, la nulidad que se presentó en ese momento, que yo decidí presentar, es la de la fiscalía, que estuvo más de 4 horas con los policías solo en una habitación de la fiscalía cuando le suspenden a él su declaración testimonial, que está obviamente... Claro, cuando por se da cuenta la cronometrado, fiscal que que no hay ningún que testigo era él. ni de una cosa ni de la otra, Ni de por la algo otra, lógico. claro. Ya no hace Ahora la falta. primera la descarté y no presenté absolutamente nada con Porque lo eran del todos Falcon. inventos, Marcelo, eran todos El inventos. Falcon no- inventos de no, Te un- agradezco, Falcon, Marcelo, hace que muchos hayas años. venido para darle también el marco a esto, ¿no? Porque vos estuviste presente, fue un caso que se habló tanto. Y recordar que este hombre, el que estábamos viendo, negando todo, es el que mató a Ángeles Rawson con tanta crueldad, que es un femicida, que tiene una condena perpetua. Absolutamente, que se va a morir en la cárcel, Exactamente. una condena que está confirmada, inclusive por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Jorge Mancheri, Mariana, es un femicida.
Tecnosail en Naldo, del 14 al 20 de abril. Tecnología de otro planeta con la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis en AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Tecnosail en Naldo, del 14 al 20 de abril. Tecnología de otro planeta con la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. ¿No sabés dónde comprar? Mercados Bonaerenses ofrece la solución. Alimentos de calidad al mejor precio. Encontrá mercados y ferias en toda la provincia de Buenos Aires con los mejores productos, grandes descuentos y una amplia variedad. Ingresá a la web y busca el más cercano. Muchas gracias. ¿Buscas una solución natural para la gripe y los resfríos? Llegó a la Argentina Vivita Forte Natural Resfríos con equinacia pura y jalea real. El único medicamento en forma de té caliente de origen 100% natural, cuya receta herbaria con pura jalea real y equinacia mejora las defensas de nuestro organismo, previene y alivia los síntomas del resfrío común y estados gripales, como congestión y goteo nasal, picazón de garganta, dolores musculares y decaimiento. Vivita Forte, la sensación reparadora de un tecito caliente para la prevención y tratamiento del resfrío y la gripe, a solo 1.000 pesos cada sobrecito. Muchas gracias. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide... Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, dale. Cuando estoy con amigos quiero ser protagonista, pero la verdad, soy actor de reparto. Sí, llega al cine, este es nuestro primer tema, la película de Barreda, el femicida que asesinó a su familia en el 92, un caso que conocemos todos, obviamente, y que generó muchísima polémica y que está generando polémica ahora la película también. Tenemos toda la información aquí con Martín, pero antes, Martín, tengo que presentar, tenemos un invitado de lujo en el día de hoy. ¡Fuerte el aplauso para Mauro Zeta! ¡Qué lindo tenerte acá, Mauro! Me encanta. Muchas gracias por haber venido. Hermoso tenerte en la pantalla de América, primero. Sí, claro. Y ahora, bueno, hoy vamos a repasar todo con vos. No te voy a dejar ir, sabelo. Bueno, y temón, además, ¿eh? Temón lo de Barreda. Ustedes son amigos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, me encanta eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta película que ya está generando polémica. Sí. Generó polémica en su momento el mismo caso Barreda, ¿no? El mismo caso Barreda porque había mucha gente, gran parte de la sociedad argentina, que se creyó lo que a todas luces parecería ser una mentira de Barreda, que es el famoso me decían Conchita. Sí. ¿No? Él en el rol de víctima. Lo hice porque era víctima de las mujeres que vivían conmigo. Recordemos brevemente, Barreda, un hombre que en noviembre del 92 asesinó a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas. Bueno, ahora llega una película que empieza a grabarse el lunes en Uruguay con gran polémica porque el actor Rodrigo de la Serna iba a ser de Barreda y se bajó. ¿Por qué? Porque leyó el guión y dijo, no, un momento, yo no quiero romantizar a Barreda. Yo no quiero que Barreda quede como una posible víctima. Yo no quiero que Barreda quede como una posible persona atacada por sus familiares mujeres. Sí, como que casi que se lo merecían, ¿no? Por ahí. Como si se lo merecieran. No sé cómo será el guión, algo pero... parecido a lo que sucedió con la película El Ángel, que tantas veces Sí, lo dice Franco exactamente. lo ha mencionado. Por eso se genera polémica, porque hay al día de hoy personas, parte de la sociedad, que sigue diciendo, che, ¿no será una víctima Barreda? Vamos a repasar lo que fue el caso. Vos estuviste en la casa, ¿no, Mauro? Sí, me tocó ir a la casa, pude entrar a la casa, a la escena de la masacre, para una producción que hicimos para Telefe Noticias. La particularidad que vivía ahí, primero antes que nada, es que está todo intacto. Claro, nunca más vivió nadie ahí, ¿no? Esa casa quedó así. Quedó así. Me tocó entrar a ese consultorio, a la habitación, a ese pasillo de la masacre, recorrerlo, ver la parra, ver el auto que quedó estacionado en el garage. Una causa que después contaremos, tramitan lo civil respecto de esa casa todavía. Claro, porque hay un tema con la herencia, ¿no? Claro. De Barreda. Eso es otro costado. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué vi cuando entré, habiendo, digamos, ya con la lectura del expediente, la cobertura, si querés, en el punto a punto del juicio? Cuando entras ahí te das cuenta básicamente que fue una cacería. Hubo un plan criminal que Barreda ensayó, practicó un mes antes,
practicó con una escopeta Víctor Sarrasqueta disparándole a un árbol en una zona de los Bosques de La Plata para tener expertise, entrenamiento y sobre todo la capacidad criminal de matar a las 4 víctimas y no fallar un solo disparo. Una escopeta que tiene doble carga y que él fue efectuando disparos de forma sistemática a sus víctimas como si se tratase de presas o ratones corriendo que iban eliminando. Un juego electrónico, ¿no? Fue así. De hecho, hubo un perito que dijo algo así, que era como que las había asesinado como si fuese en una kermés. ¿Se acuerdan del viejo juego de la kermés? Sí, sí, sí. Y ¿A quién mató primero? Inclusive... gran discusión de la... nunca quedó claro. Nunca quedó claro. ¿Sabes lo que hizo la jueza civil en un gran fallo? La doctora Gral dijo, no me importa. Claro, finalmente tampoco hay testigos, ¿no? Porque obviamente están todos muertos. Digamos, en la confesión que ensaya ante el comisario, el subcomisario Petty se llamaba, o se llama, ensaya una confesión en la que trata de acomodar el orden cronológico de las muertes para favorecerse, tema para Mauricio, en un posible cobro de herencia. Ya lo declararon indigno, pero en ese momento él en su cabeza arma incluso una especie de acomodar el momento de cada... De hecho, había estudiado... criminología o criminalística, no me acuerdo. Había hecho de abogacía. Abogacía y criminalística preparando para lo que iba a hacer. Sí, y entiendo lo de, no sé si me puedo meter en la expertise de ustedes, la decisión de Rodrigo de la Sala, lo banco. A mí me parece bien, el gran problema de la ficción es cuando te piden endulzar, meter poéticamente a estos criminales. Entonces empiezas... humanizarlos, ¿no? Empieza de la alguna tensión manera, de los que eligen la ficción y te dicen, viste que los que hacen ficción, a los que quiero mucho y he laburado con algunos, te dicen, che, ¿no lo podemos mostrar a Barreda un poco copado? No hay un tipo copado. Un poco más humano. Barreda. Igual... Pero no es problema de la Serna, es problema del director. ¿Tiene el micrófono bien, Tati? ¿Tengo el micrófono bien? Sí, ahora A mí lo que me sorprende, conociendo a Rodrigo cómo trabaja, es que él, para aceptar, tiene que haber leído el guión. Y algo pasó. Y antes que Rodrigo, en esta película, se pensó en Guillermo Francella. El primer Barreda en el que habían pensado en esta producción. Hubiera estado bueno Guillermo también. Sí. De Bo. Diana Goggi, si no me equivoco. Daniela Goggi es la directora. El primero fue Guillermo Francella. Después viene Rodrigo de la Serna y ahora Luis Machín, como decías recién. Viene hace muchos tiempo. Años. También se decidió por Machín, después de un arduo casting, porque lo que vieron en Machín, primero que es un excelente actor. Sí, y sienten que va a poder hacer muy bien el rol. Pero de la Serna, más allá que leyó el guión, y esto lo leyó, lo vio, habló con la producción, digo, un trabajo de preproducción muy amplio, tenía proyectos en España. Entonces él empezó como a decir, bueno, puedo en esta fecha, pero algo no le cerró. Más allá de eso, más allá de los actores, el hecho de que ya en el guión haya un atisbo de humanicemos al tipo que mató a toda porque su familia. Porque quizás sería... Quiere decir que alguien en la sociedad, que hay una parte de la sociedad que sigue... mostrando a la mujer y a las hijas seguramente violentas con él, ¿no? Agresivas por ejemplo, con él. Claro. Pero yo hago una pregunta que... Perdón, Franco, digo, para hablarlo con Mauro. Digo, en la película, vos, guionista, ¿decís que a él le decían Conchita? Y sí, ¿cómo no? Es famosísimo. Pero no hay ninguna evidencia de que le decían Conchita. Si es mentira, ¿qué pasa? Hay un libro. Pero perdón, hay un libro de un colega de ustedes que lleva por título... se llama Conchita. Conchita, bueno, exactamente. Pero un libro que habría que revisitar como tantas otras producciones. A mí desde la producción me aseguran, Mariana, que la atmósfera ideológica, vamos a decir, del guión está controlada. Ok. De hecho, conozco lo van a mostrar como un femicidio. No, y además conozco mujeres feministas muy, pero muy comprometidas con la lucha feminista desde hace muchos años que han hecho las veces de asesoras. Ahora bien, en los guiones ustedes saben muy bien que lo que importa es el corte final, es la versión final, e importa mucho luego la edición. Y hoy en una película además intervienen muchas voces, por ejemplo las plataformas, a donde la película va a ir a ir. Exacto, porque después la plataforma puede exigir más entretenimiento a pesar de la verdad. El arte es provocación, ¿no? No, pero... El arte, si no estamos discutiendo el arte. Es una película, moría en el buen sentido, en el cine... Hoy tiene que tener un rendimiento comercial infinitamente más poderoso en la plataforma. Franco, pasó con Nair. Perdón, el caso de Nair fue muy similar a este de Barreda, porque a Nair se la deja... Porque no se basaron en el libro de Mauro. Pero por eso digo... Se tendrían que haber basado ahí. Sucedió algo muy similar. Pasó con El Ángel, pasó con El Clan. Francella, cuando va a agarrar el no Clan... estaba todavía en plataformas. No, pero no ¿Por qué no importa se basaron en tu libro, Mauro, con lo de Ángeles? No quiso Nair.
no quiso a nadie. Claro. No, Le claro, explicamos a pero la gente sí. que los derechos... Se basa en el libro de Sonsini, que la deja Que era la que la defendía. mucho mejor parada. No, Claro. Igual la No, película a no ver, queda bien parada. Volviendo a Barrera, Deja la como es duda. que... Bueno. Deja la duda, sí. Yo lo que Deja la duda. descubro cuando fui a la casa, no sé si mostraremos parte del informe, ustedes me dicen, Sí, pero lo lo que tenemos. descubro es el nivel de cacería practicada, ensayada, y les cuento algo que... ¿Cómo describirías la casa? ¿Era un pasillo? Sí, es un ¿Entrabas? pasillo muy largo, hay una planta alta. Ahí vamos a ver imágenes. Entonces mirá. él aprovecha eso, a modo de ratonera es la palabra que yo interpreto cuando estuve en el lugar, Sí. porque no hay chance de escapatoria. O sea, las Claro. víctimas van siendo acorraladas a medida que las va ejecutando. Imagínatelo a él cargando la escopeta de doble caño y Una, básicamente después moviendo- carga y la otra. ni Y- corriéndolas casi, de la posición ¿Que la donde regala empieza a la disparar. suegra la escopeta? Bueno, la suegra era la que había tenido la escopeta antes que él. No sé si era propiedad de ella o la había comprado, la había adquirido, pero Elena, había ¿no? pasado por manos de la suegra esa escopeta antes de que él la tenga como elemento, arma principal para matar. Y un dato que no trasciende mucho... ¿Por qué decís arma principal? No, digo, la arma utilizada, ¿no? Ah, no, Pero no digo, hubo otras armas. No, no hubo otra. Pero él practicó con esa misma, ¿eh? Siempre ensayó con la Víctor Sarrajeta. Ah, él iba a practicar con la Sí, sarjeta. sí, se paró contra un árbol, esto está documentado en el juicio, y practicó un mes antes para no errar y tener puntería absoluta en la precisión de cómo matar a sus víctimas, y no le erró. De hecho, tiró 9 tiros y los pegó todos. Los Claro. nueve Son tiros que tiros, ensayó ¿no? los La pegó todos. premeditación. Son perdigones, ¿no? Son perdigones de... Eso de 16 abre. que abre muchísimo. Se abre. Más de un mes planeándolo. Más de un mes se anotó, como dijo Martín, en un curso del Colegio de Abogados y ensayó también qué declarar. Lo que pasa es que el subcomisario Petty lo logra vulnerar en la charla que tienen, vamos a decirlo armoniosamente, dentro de la comisaría. Le hace un juego de palabras donde Barrera se termina quebrando ante alguna suerte de, si querés, de enganche que le hace el subcomisario. Si usted me cuenta esto, yo le doy esto. Y ahí Claro. termina reconociendo los hechos. Un tipo que fue capaz de matar, de irse al telo con un amante, de ir a comer pizza, de ir a darle Todo de eso comer a la después. jirafa después de matar, como si nada hubiese pasado, y de instalar la hipótesis Ay, me que habían había entrado. olvidado. Que le habían robado. Quiero decir- Claro, él Sí. primero va al zoológico de Buenos Aires a ver las jirafas y creo que los elefantes, porque él sentía paz cuando hacía eso. Él decía, yo voy al zoológico y estos animales a mí me dan paz. Después se junta con su amante, una mujer que nunca habló, Mauro, nunca habló con los medios Pirucha. ni nada. ¿Se llama Pirucha? Pirucha, Sí, le todo decían era en ese Pirucha, vivía en La momento, Plata, sí. comen pizza, van al hotel ¿Le alojamiento. cuenta al amante lo que había hecho? La amante siempre dijo que ¿Sí? no. Ah. La amante, Sí, pero- la amante siempre dijo, Negadora. si él a mí me hubiese contado, yo salía corriendo. Una negadora y probablemente también una persona que había Perdón, mentido. yo crecí en La Plata y era Sí. adolescente en ese momento y de hecho tenía algún tipo de vínculo con amigos de las víctimas Mirá. de Barrera, con las hijas exactamente. Ese caso, esos femicidios, a mí me atacan en plena adolescencia, por lo cual recuerdo muy bien el caso. Claro. La casa de Barrera que narra Mauro está muy cerca, incluso al día de hoy, de lo que es la casa de mis padres en la ciudad de La Plata. Barrera fue un héroe en ese momento en Es verdad. la ciudad de La Plata. Yo conocí de primera mano un grupo que impulsó durante mucho tiempo la construcción de un monumento No. a Ricardo. Sí, sí, pasó Real. después, ¿eh? Un monumento a Ricardo Barrera. En ese momento el intendente de La Plata era Julio Alac, que hoy volvió a ser intendente de La Plata, fíjense, pero en ese momento ya lo era, en la década del 90, en el 92, y hasta llegaron a verlo al intendente proponiéndole seriamente la construcción de ese monumento. El monumento no fue posible por obvias razones, ya en ese momento. Ahora ese grupo se siguió juntando, siguió venerando la figura de Barrera. Mismo los medios y todo, se hacían chistes al Se respecto. titulaba como cancha crimen pasional, coreaban. Mariano. ¿Cómo? Se titulaba en esa época, con la palabra crimen pasional. Pasional. Como si la pasión obedeciera Sí. a una persona que mata a otra. Mirá el concepto antiguo que todavía en algunos medios aparece, ¿no? La palabra Obviamente, crimen pero pasional. a mí me llama la atención que la gente lo justificaba, ¿no? Sigue Es como- pasando hoy. Mira, el día Sí. que hicimos el informe para Telefe, que fue a los 25 años de la masacre, 92 más 25, se me van las cuentas. Me acuerdo que logramos engancharlo a Barrera cuando todavía vivía en un hotel, pensión, medio berreta, ahí en la zona de San Martín, si no me equivoco. Una compañera de Telefe, Andrea Schellenberg, lo engancha. Y él, cuando se le pone por delante a Andrea para preguntarle cómo era su vida hoy y demás, él está en una situación, en un corredor de autos ahí cerca de Ruta 8, y la mira a Andrea, mi compañera, y le dice, ojo que puede ser atropellada. Como Amenazando, pidiéndole, ¿no? correte de mi camino, que no se olviden que después la maltrata a Pochi. A la que mujer. es la Claro. pareja que tiene. Y hace que el juez de alto, juez de ejecución, diga, acá no va más. Digo, hay un montón de indicadores que él
toda su vida, digamos, tuvo esa conducta criminal. Desde que ocurre la masacre, no es que la cárcel lo moldeó, lo cambió, lo deconstruyó, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Un tipo que al día de su muerte, al momento de su muerte, a su última pareja, le decía chochán. O sea, la trataba despectivamente, inclusive a la mujer que le dio una segunda oportunidad de la vida, Berta. Hay que darle una oportunidad a Barreda. Hay que decir, voy a vivir con este señor que mató a su mujer, a la hija. Había algo que me impresionaba mucho, y que me impresionó mucho del informe, o de cuando Mauro visita la casa de Barreda, es que el consultorio de odontólogo estaba prácticamente intacto. Y él quería volver a esa casa a seguir atendiendo clientes en ese mismo consultorio. A pesar de que ahí sucedía todo. Ahí está, ese es el consultorio. Es impresionante. Es una sala de tortura, no un consultorio. Eso terrible. Claro, bueno, es que ahora todo se tiñe de otra cosa, efectivamente, pero él tenía una clientela muy, pero muy distinguida en la ciudad de La Plata. No iba cualquiera a atenderse con el odontólogo Barreda. Por supuesto, luego de este cuádruple femicidio, cundió el pánico, las clientas y los pacientes y las pacientes en general no podían dar crédito a lo que había ocurrido, pero a la vez muchas voces públicas en ese momento eran estas. Era un excelente odontólogo. Yo como odontólogo no tengo nada malo para decir. Ahora, como femicida. Ahora, habiendo él ensayado todo esto, en ningún momento, o sea, ¿qué creyó que se iba a salir con la suya? ¿Qué creyó Yo creo que no pensó nunca, o sea, pensó la coartada, inventa la teoría del robo. Él instala la hipótesis cuando llama a la policía, en realidad es un servicio de emergencias, tratando de decir que entraron a su casa delincuentes y mataron a la familia, pero rápidamente lo derriba esto el subcomisario Petty. Y un dato que no es menor, Barreda estaba separado de su esposa en ese momento. Muchos no se acuerdan de ese buen dato. ¿Por qué estaban separados? Y acá viene el punto, si querés volver a Conchita como término, porque a mí me parece interesante. Empieza una suerte de desprecio de las hijas y la esposa, porque las hijas sobre todo le dicen, papá, deja de engañar a mamá. Él era un engañador, término que no existe, lo ponemos hoy, engañador serial. Sí. Tenía muchas mujeres con las que solía engañar a su pareja y las hijas obviamente toman posición por la madre y el reproche que deriva en el divorcio o en la separación en ese momento tenía que ver con que no se bancaban que Barreda engañase sistemáticamente a su esposa. Entonces, cuando vuelve le prestan medio la casa para que se instale ahí y él vivía prácticamente solo aislado en la planta alta. Entonces ahí puede cuadrar la teoría de él, que no es justificante, pero que él la trata de instalar en el juicio, de que se sentía maltratado. Pero claro, él había maltratado sistemáticamente a su esposa, engañándola, paseándose con las amantes, diciéndoselo. Por eso las hijas estaban en un corto sentimental con él, porque no se bancaban un padre Eso se ve infiel. en la película. A ver, la cronología de la película, a ver, el final de la película, no voy a spoilear porque es lo que sucede en la vida real, es el asesinato, el cuádruple crimen. Pero en la película se ve toda la primera parte. Es como que se construye el personaje de Barreda. De hecho, hay dos actrices maravillosas, grandes actrices argentinas. Una que interpreta a Gladys, que es Carla Peterson. Gladys McDonald. Carla Peterson hace de la mujer de Barreda y hace de la suegra de Elena, lo hace Mercedes Morán. Por eso digo, el cast de la película, más allá de que Rodrigo no haya cerrado, viaje, no, pero Luis también, Luis es un gran actor. Pero Rodrigo, pero ¿sabes lo que pasaba, Mariana? Rodrigo es internacional. Rodrigo llega a España. Levanta la película. Entonces, por eso también esta desinteligencia con la producción. Igual en una época como la que vivimos, en donde el femicidio necesita tener el castigo ¿no? y el protagonismo, ¿no? como hecho en sí mismo. Es como raro que vayan a dejar bien parado a Barreda en la película, a mí me ¿no? Porque aseguran sería que no va a ocurrir y que quiero anotar esto. Barreda llegó a saber algo de un proyecto cinematográfico en torno a su propia vida. Barreda era muy fan de Diego Capusotto, muy. Es verdad. Y uno de los nombres Qué barajados... raro todo, todo es rarísimo. Bueno, pero es así. Sí, todo es rarísimo. Es absurdo. Era muy fan de Capusotto y uno de los nombres barajados fue el de Capusotto. Y esto que voy a decir no tiene nada que ver con Diego Capusotto, que quede totalmente claro. Ahora bien, recordemos que Barreda murió rodeado de una primera figura del rock argentino, muy fan de él y muy defensor de él. ¿Quién? No sé. Yo no lo voy a decir precisamente porque él lo va a negar automáticamente, pero sería, voy a ver, me parece que decirlo en potencial es lo mejor. Sería Andrés Calamaro, que hasta último momento estuvo cerca de Barreda. Sería Andrés Calamaro.
Y luego un poeta muy conocido y escritor, un cineasta, periodistas, colegas nuestros, que lo acompañaron y mucho, repito, hasta los últimos momentos de su vida. Acá se abre otra discusión, si querés. ¿Cuál? Es que, bueno, a ver, qué sé yo. Podés o no acompañar, podés o no querer a alguien, incluso habiendo sido un cuádruple femicida, podés tener afecto por esa persona. Bueno, sí, o por ahí curiosidad, ¿no? Como un personaje extraño que generaba curiosidad. Por supuesto, a mí me excluye, yo no funcionaría de esa manera, está claro. Pero entiendo que a nadie se le puede negar el derecho al afecto. Ahora, el punto de este entorno de Barreda hasta sus últimos días es si era afectivo nada más, o si no era también un poco de fans, si no era una especie como de fandom, ¿no? Hay de mucho de eso. Qué locura. Tenía club de fans, claro. Pero bueno, pero Martín si al esto principio. fuera así, ¿por qué no contarlo? No, el es que hay que cine contarlo. es una expresión artística. Puede ser que nos dé repulsa. Es que la película está bien que se haga. El tema es que cómo queda parado Barreda, digamos, cómo lo cuentan. Pero ¿no? ojo, porque la ficción cinematográfica es una experiencia artística cuando está basada La en naranja realidad. mecánica, con la que todos crecimos, la Sí, naranja mecánica. por supuesto que sí. Alguna gente le gusta. Pero Sí, pero no está describiendo la naranja mecánica un hecho de la vida real con Es que la naranja mecánica cuenta hechos de la vida real. Bueno, sí, está bien, pero lo está contado de una manera ficticia, no está contado Yo digo, no es todo el hecho. mundo, Bueno, mi en el generación, caso- vos porque sos muy joven. Bueno, pero en el caso mi de generación creció admirando la naranja mecánica. Eso explica un montón de cosas. Está jodido. Sí. Te digo, pero puede pasar y no debiera sorprendernos. Está bien, pero No, está bien, pero esto es un caso, Claro. digamos, que todos conocemos Porque está acá nomás. y que lo están mostrando de una manera, me imagino, verosímil, digamos, lo van a mostrar como fue, Idea va- recreándolo, es decir, digamos. basado en hechos reales. Bueno, en el caso de la película de Nair, a Nair la dejan como una, sobre todo Una en la ambigüedad. última parte, ¿cómo? Como una ambigüedad. Como una ambigüedad, como que no sabemos si la mató o no, media canchera, sale con la gorrita, viste, escoltada con una canción que habla de la noche, no sé qué. Y te queda como un, bueno, no sabemos si la mató o no, es medio canchera la chica, medio con la gorrita, sale como que es famosa. Y la verdad que eso es una lección Es de que quién hace Martín, el todos guión. se cholulean. A ver, Arquímedes Pucho también se choluleaba con la posibilidad de hacerse su historia. Yo creo que Barreda vivo haría exactamente lo mismo. Nair estaba en la cárcel, chocha, de que Valentina Cenere, una ídola adolescente, Claro. sea quien la interprete. Feliz. Sí, se claro. cholulean de sus crímenes. Puede ser. Es así. Sí. Tenemos un informe, vamos a repasar cómo fue este caso y enseguida seguimos, dale. El caso Barreda parece estar maldito. A los problemas con su herencia y el oscuro futuro de la vivienda donde se cometieron los crímenes, ahora la película que contará este sangriento caso policial también enfrentó dificultades. Es uno de los casos más escalofriantes de la Argentina. Difícil que alguien no conozca lo que ocurrió el 15 de noviembre de 1992. El odontólogo Ricardo Barreda mató a toda su familia a escopetazos. Sus víctimas fueron su esposa, Gladys McDonald, de 57 años, su suegra Elena Arreche, de 86 años, y sus dos hijas, Cecilia, de 26 años, y Adriana, de 24 años. Su casa, situada en la ciudad de La Plata, fue el escenario de un baño de sangre. El asesino aseguró que se sentía ninguneado por su familia. Después de la masacre, se fue de la casa para verse con una de sus amantes y fueron a un hotel alojamiento. Volvió a la madrugada y enfrentó el grotesco escenario que había dejado. Un tendal de muertes. El día 15 de noviembre de 1992, en la finca ubicada en la calle 48, número 809 de esta ciudad, sus moradoras recibieron pluralidad de disparos efectuados por otra persona con una escopeta marca Víctor Sarrasqueta que le produjeron heridas de tal consideración que provocaron la muerte de las nombradas. La filmación sufrió demoras. Hubo muchas idas y vueltas sobre el guión y el actor que iba a encarnar al femicida dio un paso al costado. Se trata de Rodrigo de la Serna. Su lugar fue ocupado por Luis Machín. El libro en el que se basará es de Rodolfo Palacios. La altura de los profesionales es inigualable. Veremos si logrará reflejar fielmente uno de los crímenes más aberrantes de la historia argentina. La ciudad de Buenos Aires va a tener una nueva línea de subte, la línea F, que va a conectar Barracas con Palermo. Además, se suman 2 líneas de transbuses para que los viajes en la ciudad sean más rápidos, cómodos y seguros. Más información en buenosaires.gov.ar/subte.
La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. DAP presenta sus nuevos Serum corporales. El poder de los serums ahora para todo el cuerpo. Co-creados con dermatólogos, elegí el ideal para tu piel. Activos de alta potencia, ahora para todo el cuerpo. Nuevos serums corporales DAB, con ingredientes dermatológicos. 48 horas de humectación regenerativa. Nuevos serums corporales DAB. Arthrostop te presenta algo fuerte. Arthrostop Caliente Forte, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma inmediata los dolores de espalda, musculares y menstruales. Arthrostop Caliente Forte contiene diclofenac potásico y además paracetamol para potenciar al máximo y sinergizar su efecto. Proba Arthrostop Caliente Forte. Prepáralo en una taza con agua bien calentita y chau dolor. Arthrostop Caliente Forte hasta 3 veces por día y seguí disfrutando de la vida. Muchas gracias. Acércate a un local Simmons o ingresa en la tienda online para disfrutar hasta el 60% en colchones Simmons y llevarlos en 12 cuotas sin interés. ¿Sos Team Resortes o Espuma HD? Probalos y elegí el más confortable para vos. Recordá que solo a través de Mercado Pago sumás un 10% de descuento adicional. Quienes buscan descansar en primera clase, eligen Simmons. Un descanso en primera clase se logra sin interrupciones. La tecnología Beauty Rest de Resortes enfundados individualmente brinda soporte y adaptabilidad para cada posición al dormir. Quienes buscan lo mejor, eligen Simmons. Muchas gracias, Simmons. Tomamos una pausa rapidísimo y seguimos acá acompañándote. Ya venimos. Apenas 8 años asesinó a otra persona que ni siquiera fue juzgado, tomando sol y bañándose en una pileta, acá en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos estaban muy enojados con esta situación. Muy enojados. Él estaba invitado por alguien del edificio. Hay que decirlo que a él no se lo juzgó porque la justicia encontró que no estaba en condiciones de ser juzgado. Bien, ahora la pregunta es, si no está en condiciones de ser juzgado, tiene que estar en un neuropsiquiátrico para prepararlo para que esté en condiciones de ser juzgado. La semana ahora, pasada en una pileta seguro que no. De la posibilidad de que él volviera, ¿no? A los escenarios, que inclusive sacara un nuevo disco y todo, y esto ya indignaba a la familia de la persona asesinada, ¿no? Por el Piti Álvarez, y ahora verlo así realmente llama la atención. Por supuesto tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Ahora sí. Estaba en un lugar donde también van otros vecinos del edificio. Ahora, yo hablaba con alguien, Mariana, de la justicia. Yo lo decía la semana pasada cuando tratamos el tema del Piti, de Piti Álvarez, que alguien de la justicia me decía, mira, no podemos hacer otra cosa que esperar a que mate a alguien. Ay, y ahí recién lo vamos a jugar. Imagínense los vecinos de ese edificio que están con esa misma persona tomando sol y bañándose en la pileta. ¿Qué requisitos impuso la justicia? Ninguno. O sea, él no tiene que presentar, por ejemplo, hablamos de los requisitos de Morena Real, ¿no? Él no tiene que presentar. Morena Real tiene más requisitos en la justicia que el propio Piti Álvarez. El propio Piti Álvarez está absolutamente escarcelado, no tiene ni prisión domiciliaria, ni se tiene que presentar cada 15 días. Es una persona totalmente libre. Una persona totalmente libre que hace menos de 8 años asesinó a otra persona y no fue a juicio por eso. Sí, a mí me cuesta mucho el tema de Piti, ¿no? Me da mucha tristeza verlo así también, o sea, no se lo ve bien, hay que decirlo, ¿no? No parece estar gozando de buena salud. No está obligado a hacer ningún tratamiento psiquiátrico, a presentarse cada X tiempo, a nada. A nada. Nada. A nada. O sea, vos sos inimputable para la justicia, quedás libre y ni siquiera tenés que someterte. Está sobreseído, exactamente. Como por prescripción, por inimputabilidad. La gente se sintió amenazada por su presencia en ese edificio, a pesar de que no tuvo ninguna actitud violenta, ¿o sí? No tuvo actitud violenta. A ver, ¿cómo fue la historia? El fin de semana lo invita a un amigo, que ese amigo vive en este edificio, que estamos en vivo, en ese edificio vive este amigo de Piti Álvarez, lo invita a pasar el fin de semana, lo invita a la pileta y claro, el resto de los vecinos se encuentran con que Piti Álvarez estaba descansando en el mismo lugar que ellos. No, Martín, además, si lo reconoces y sabes el historial
del Piti Álvarez y lo ves en tu pileta en primera persona, te querés morir. Bueno, perdón, puede haber otros vecinos que tengan incluso antecedentes penales infinitamente peores que el de Piti Álvarez, pero como no los conocemos, no decimos ni a. Bueno, pero este sí lo conocemos, Franco. Pero él mató a una persona en público. Sí, pero está derecho. Quiero decir, los vecindarios, los vecindarios, ¿pedimos antecedentes certificados de antecedentes penales? Franco, no. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pero Franco, ¿entendés mi punto, no? Sí. Vos ves a tu vecino y ves a Piti Álvarez en la pileta con todo lo que el Piti Álvarez generó en la sociedad, además de matar, de ser un asesino. Yo no sé si generó eso, que el otro día lo dije, Mariana. Sí. Yo no sé si generó eso, porque para mí no tiene condena social. La condena que sí tiene Morena Real, que medio país le dice, sos hija de un delincuente, por ende vos también sos delincuente porque sos adoptada, etcétera. Y no No la pasó tiene con Piti. Piti Álvarez. Pero Franco, hasta que Martín reflotó el caso, vos ves esta imagen de un tipo en la pileta, digo, yo soy vecino, y la verdad que me indigno. Yo lo entiendo al vecino, Lo que pasa es que también las condiciones en las que se dio el asesinato, ¿no? de la víctima también fue en medio de una pelea entre ellos que nunca se entendió bien qué había pasado. O sea, no es que nos quedó en la memoria a un Piti Álvarez que saca un arma y anda a los tiros. Pero no te acuerdes, no te olvides, está muy bien lo que vos decís. Pero lo que Franco dice, Franco porque pertenece al Palermo Hollywood, los tipos que viven acá en Palermo Hollywood, que es el país. En el lugar donde Tenía mi casa, que es en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. No sé de qué estás hablando. En el lugar donde esto ocurrió, Lugano. En Lugano, lo del Piti Álvarez está fresco y hay mucha bronca en la sociedad. Porque mató a una persona. ¿De qué vive hoy Piti Álvarez? De su madre. Ya cambiaron. No, pero te voy a decir. lugar Piti Álvarez. No, Porque el amigo lo invitó. Porque el amigo lo invitó. Ahora, yo les digo, Piti Álvarez. yo les cambio un poquito el eje, ¿no? Porque lo más grave es que asesinó a una persona, ¿no? Ahora vemos estas imágenes. Imagínense por un momento que las personas que están viendo estas imágenes son las dos mujeres que acusan Totalmente. y que denunciaron haber sido abusadas sexualmente por Piti Álvarez. Perdón, chicos. Miren la foto anterior donde se está tocando su parte. ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Qué pasa? Lo mismo que pasó con el asesinato. Claro. Cuando iba a ir a juicio, iba a ser juzgado por el crimen y por las violaciones. Como no está en condiciones de comprender el juicio, no lo comprende ni para el crimen ni para las violaciones. Imagínense la mujer que fue violada por Piti Álvarez cuando lo ve en esa foto. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué no ¿Está tomando alcohol? ¿Qué siente? ¿Está tomando alcohol? Una cerveza evidentemente, por lo menos. Es un vaso cervecero, por lo menos. Pero no sabemos si está tomando ¿Qué alcohol, sienten cuando escuchan eso? ¿Qué respuesta le da la justicia a esas mujeres que fueron o que acusan ser violadas? Que el tipo hace 8 años, ellas lo denunciaron y ahora está en una pileta. Y ni siquiera pudieron ir a un juicio. Porque si vos me decís, Mariana, fueron a un juicio y lo absolvieron. Decimos, bueno, está bien. Lo absolvieron, está dentro de las reglas, está dentro de la ley. Creo que mismo ni siquiera fue un juicio. Por el mismo Piti Álvarez sería bueno que se someta al juicio, ¿no? Porque digo, si va a tener la libertad, que sea... Preso. Vos decís que va preso, que no va a poder defenderse. ¿Del homicidio? Seguro. No hay ninguna posibilidad. La violación hay que ver. Mariana, él dice... Pero todas las pruebas indican que, digamos, lo que hizo... Él lo confesó. Él lo terminó confesando. Él dijo, yo lo maté. Dijo, después sí, pero dijo que fue en defensa propia en su momento. Sí, pero la otra persona no está comprobado que tenga claro. arma. Era él o yo. Esa frase cuando él confiesa. Tomando alcohol, Piti Álvarez hoy debería estar internado. Volvemos a la ley de salud mental. Pues que ese es el punto. Como vos decías recién, por él mismo, hay que entender en qué estado está este hombre, más allá de la familia de la persona asesinada, más allá de estas dos mujeres, porque puede volver a lastimar a alguien si no está bien. Sí. Y la Pero ley por de salud supuesto, mental... perdón, Franco, Sí. el fiscal, a ver, bueno, lo de Che de la Fuente, a mí me dijeron, el fiscal me dijo, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea esperar a que haga algo más. Lamentablemente, ¿por qué? El fiscal... Pero no es una respuesta esa que puede dar la justicia, esperar que haga algo más. Y pero el fiscal pidió la prisión domiciliaria, le dijo, bueno, ya que no lo hacemos el juicio, prisión domiciliaria, por lo menos, para que no haga algo más. O al menos Los jueces estos requisitos superiores, de pero- presentarse No. y evaluar cómo está psiquiátricamente para ver si está en condiciones de ser juzgado en algún momento. Bueno, la última vez que lo hicieron, dijeron que no. Que no está. Entonces, ¿qué dijeron los jueces superiores? No lo podemos mantener encerrado, se va a la perdón. casa. Estamos confundiendo acá algo. Una cosa es si está en condiciones de ser juzgado hoy y otra es si estaba en capacidad de controlar sus actos al momento que Pero eso cometió será el algo delito. que se evaluará si se lo juzga. Eso ya se evaluó. Y bueno, y decían que sí. No, ¿Ah, no? dijeron que no. Por eso lo sobreseyeron.
Por eso, entonces, si está sobreseído, está libre. O sea, está libre en todo tu derecho. y puede- Él está exacto. derecho. Es que, Él claro, está derecho en es esa que él situación. acá no está violando ninguna norma. Acá lo que está pasando Bueno, es que Piti Álvarez está ejerciendo el derecho que la justicia le dio. Al rascarse así. Bien, bueno. Bueno, más allá de eso, bueno, digo- está bien, no, pero entiendo que es provocador ver esto. Obviamente uno piensa Pero en... ¿cómo no va a ser provocador? Sí, sí. Y, no, y provocador también es de parte de la justicia, que digan, estamos esperando que haga algo para meterlo preso. O sea, como que Pero es raro ¿cómo? también. A ver, hubo 3 jueces que acá dijeron, que seguramente Mauricio me va a decir, les asiste la razón. Dijeron, si no lo podemos juzgar, no lo podemos mantener preso. Porque una persona no puede estar preso Por loco. sin un final. No puede estar preso por loco. No puede estar tampoco. preso por loco tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? internado? Lo soltamos. Una vez que Queda lo soltamos, voluntad- puede hacer lo que pero quiera. Es muy importante la cuestión de la salud mental porque el estar internado o no queda definitivamente a discreción, a disposición, justamente a voluntad de el paciente o de su entorno afectivo. De lo contrario, recordemos, según la ley de salud mental vigente en la Argentina, nadie se puede No, pero internar si en vos contra de su voluntad. tuvo dos en internaciones. algunos casos Es sí. espectacular Sí, lo que en dice contra de tu Torres. voluntad. Perdón. ¿Saben en qué casos? En los casos de las personas empobrecidas, que son las que están internadas. Está bien, pero si Luego, asesinás las a una personas con persona- recursos que les acercan plata a los amigos rockeros, a los otros amigos cineastas, como es el Claro, caso de porque Piti es una Álvarez. ley kirchnerista, ¿eh? Sí, por Ay, supuesto, Dios. hay que revisarla sin Ay, lugar a basta, dudas. Mauricio. No, no. Ayúdame a entender cómo puede ser que... Pero él esto hace el suceda. planteo de rico. ¿Qué pobre. propuso Mauricio Macri? ¿Qué propuso Milei con la Yo- salud mental? Nada. Así que olvídate de tu Milei argumento, hace por un favor. año. Nada, porque no Ustedes propusieron gobernaron nada. 25 Claro. años, 70. Pero que tampoco pero- sabemos bien cuál sería la solución, ¿no? O sea, porque la verdad es que entiendo que no esté bien la internación obligada cuando el paciente no lo necesita, no puede haber tampoco, o sea, es encontrar un equilibrio, ¿no? No, Mariana, para esa la es una gente. discusión fascinante y profundísima que nos va a exceder, pero es una discusión fenomenal. Yo creo que hay que revisar la ley, La ley es una porquería. Sobre todo porque porque ¿qué es en lo la que práctica- pasa? Él te lo trata de explicar y yo No. lo interrumpo. A ver. Esto es así. A ver, Vos tenés qué un suerte hijo- que sepas más que yo. Vos tenés de esto sí, Realmente, porque vivo haciendo esto. Quiero ver a quién le entiendo mejor. Tenés un hijo de 18 años que te roba en tu casa porque consume droga, te roba, le saca la plata a la abuelita, la aprieta como un limón a la abuelita y le saca plata. Entonces la madre desesperada, si es pobre no tiene a dónde ir. Si es rico va a la prepaga, vienen 2 gordos, le ponen una pichicata, lo tiran adentro de una clínica de primer nivel y cuando a los 21 días él dice tiene que firmar si se quiere quedar o no, le meten 4 pepas en la boca y el tipo Igual, firma Mauricio, cualquier podemos- cosa. a ver, es que Esto es lo que le pasa a los ricos que él describió. No. Los pobres tienen un hijo de 18 años que le vive robando, le pega a los hermanos, le roba la plata. Piden, por y favor, no- la internación Y a no las madres, tienen forma. Y, van a- no pueden hacer y nada. nadie, Porque el Estado no ¿por tiene qué? dónde internar No, a esa pero no gente es solo también, que el claro. Estado no es solo que el Estado no Nadie tiene. quiere poner las fichas. Nadie, el problema es que a los 21 días, ese degenerado que le roba a sus hermanitos y le pega a la abuela, firma y dice me voy y le hace pito catalán a todo el mundo, porque esa ley... Bueno, y los jueces no se animan Porque esa tampoco. ley... Ningún juez quiere No, pero hacerse cargo de la ¿qué juez? Si situación. vos vas al juez con 2... eso también es una falacia. Si vos vas al juez con 2 La paso psiquiatras... hablando con mamás que piden, por bueno, favor. yo hago eso, tengo de esa... Hoy en este momento tengo 3 en curso en este momento. Si vos vas con 2 psiquiatras que dicen que tiene que estar internado porque es peligroso para sí o para terceros, te lo internan. Después pasa lo que dice él. Si tenés guita, van al psiquiátrico Igual, de, pero a él lo de los internaron, ricos. Mauricio. Él tuvo 2 internaciones. La madre lo interna en la clínica CEMED, en la ciudad de Buenos Sí. Aires, porque él le pidió ayuda a la madre y le dan el alta a esa clínica. Previo tuvo una internación en el Hospital Muniz por un tema de la cadera. Pero él estuvo internado. Digo, ¿por qué la justicia lo Y declara entiendo que está inimputable? medicado, entiendo Totalmente. además que Sí. de por vida, digamos, tiene lesiones cerebrales ya a esta Sí, altura. no lo sabemos oficialmente porque no hay nadie que lo controla. La madre no lo sabemos. mucho. Sí, bueno, la madre, pero la madre está- no es el Estado. Sí. Alguien tiene que estar No, a ¿quién lo cargo de él, controla? ¿eh? Alguien tiene. La madre. Recordemos el caso del tipo que mató a Roldán Sí. con una cuchilla en la esquina de Figueroa Malva. Alcorta y Sí. San Martín de Tours. Mm. El tipo vivía a 2 cuadras y estaba completamente loco y vivía con la mamá. En la familia de Roldán, que es el policía muerto, creo que terminó haciéndole juicio a la madre por haberlo dejado estar. Yo conozco a gente que vivía en ese edificio y vivía lo mismo
era un tipo que venía como loco, que venía gritando y un día mató a una persona. Bueno, así estamos, ¿no? Este es el tema del que venimos debatiendo hace tiempo ya y un poco la foto de Piti Álvarez la vuelve a poner en el centro de la escena, ¿no? Sí, el tema de la ley de salud mental. Bueno, así estamos terminando este Viernes Santo. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana. Felices Pascuas para todos, que lo pasen en familia el domingo disfrutando y nos vemos el lunes de nuevo. Gracias.